¿Qué tal? Bienvenidos a Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. Muchas veces nos hemos dado cuenta que en el trabajo no hay una iluminación adecuada, la silla donde estoy sentado no es muy cómoda, hay ruidos que perturban mi trabajo diario. Por lo tanto, la actividad que tengo que desarrollar no es la adecuada. Todo esto, ¿quién lo estudia? La ergonomía. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y por eso hemos invitado al doctor Manuel Escobar Galindo. Él es profesor de la Facultad de Medicina en la Escuela de Tecnología Médica en Terapia Ocupacional. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por la invitación. Manuel, mucha gente en el trabajo está medio incómoda y para eso es la ergonomía. Primero que nada, ¿qué es la ergonomía? Bueno, la ergonomía es una disciplina que estudia la interacción del hombre en su contexto, en su entorno, con la idea de que optimice de alguna manera su bienestar y sobre todo su eficiencia también para hacer las cosas. Y para eso necesita entender cómo funciona durante el desarrollo de todas sus actividades y ocupaciones diarias, ¿no? A partir de ese estudio, lo que hace es encontrar desviaciones, problemas que puedan después encontrarse para facilitar la adaptación en su lugar de trabajo, en su hogar o en cualquier contexto en donde se desenvuelva. Eso implica entonces que tengo que evaluar mi entorno para ver si estoy cómodo o no estoy cómodo para trabajar. Así es, en realidad el término comodidad viene de un aspecto más amplio aún, porque la comodidad la podemos percibir desde el aspecto físico, estoy mal sentado, me molesta esta altura, me duele el brazo, como también desde el aspecto mental. Puedo sentirme de alguna manera por la experiencia que tengo, no me gusta este color y me siento también incómodo, ¿no? Entonces todas esas situaciones en general las estudiamos desde una perspectiva del bienestar humano y como toda persona tiene un área física, cognitiva y social. Dentro de todos esos aspectos se estudia a partir del desarrollo de una actividad normal y con eso buscamos el bienestar. Por eso que los terapeutas ocupacionales, de alguna manera, que son los partícipes del análisis de la actividad, hacen un estudio completo en el trabajo, en el hogar o en donde se desempeña esta persona, justamente para encontrar todas las oportunidades de mejora en su bienestar. ¿Y cómo me doy cuenta de que necesito esa ayuda? ¿Cómo me doy cuenta de que algo está pasando? Bueno, en realidad las consecuencias de una mala ergonomía se manifiestan muchas veces en nuestra propia salud física, dolores, molestias, ¿no? Contracturas, muchas veces genera un dolor que a veces queda mucho tiempo en el cuerpo, como también, por ejemplo, si estoy trabajando y llego a mi casa y me siento muy alterado, estresado, molesto y el trabajo me persigue, ¿no? O de alguna manera altera mis relaciones sociales en mi entorno, estamos hablando entonces de que probablemente algo en el contexto está generando algún daño. Entonces, si en el caso es el aspecto físico, puede ser la silla, puede ser el ambiente, puede ser el terreno, puede ser la caja que estoy levantando. Es decir, hay múltiples factores dentro del entorno que pueden impactar sobre ello, ¿no? Entonces, para saber si realmente necesito ergonomía, hay que ver cómo estamos en nuestra salud diaria, ¿no? Y a partir de eso buscar cuáles son esas barreras que finalmente afectan e impactan en nuestra actividad. Esta parte física creo yo que es la más fácil de reconocer. Así es. ¿No? Porque obviamente si estoy mal sentado, hay mucha gente que está con la computadora y está todo el día como estático y a la hora que se mueve tiene contracturas en el cuello. Hay personas que están con el celular todo el día mirando el celular hacia abajo. Incluso hay países ahora que han puesto el semáforo en el suelo porque la gente ya no levanta la cara, está mirando abajo para cruzar la pista. Así es. Eso me va a dar problemas físicos. Y los mentales la gente no los reconoce fácilmente. En realidad, en los aspectos mentales, como son construcciones cognitivas, entonces es muy difícil a veces identificarlos más que en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, a veces de repente estamos en el celular y de pronto comienza a dolernos la cabeza o no encontramos la opción o simplemente nos blanqueamos y no recordamos qué hacer, ¿no? Y comenzamos a generar de alguna manera mayor carga en nuestras propias actividades. En el aspecto físico lo podemos percibir más porque nos duele una región específica del cuerpo, ¿no? Y más fácil de identificar qué lo está causando. Así es. Entonces me voy, me hacen terapia, ¿no? Pero después vuelvo al mismo lugar donde sigo haciendo la misma actividad y sigo expuesto al mismo factor. Y eso a la larga sigue generando y acumulándose como un gran contenedor de agua, ¿no? Que llega a un punto en que se rebalsa y termina generando un trastorno, por ejemplo. Los más conocidos son los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Que son los que usualmente se relacionan a la actividad que realiza la persona. Algo que siempre he visto que cuando una persona va a un trabajo, evalúan a la persona en la parte física, cómo está internamente, con los exámenes de sangre, una radiografía, qué sé yo. Pero no evalúan el lugar. ¿Esto cuándo se evalúa? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Todas las personas tenemos capacidades, pero también tenemos limitaciones.
Muchas veces los entornos de trabajo están diseñados para generar productividad, pero no están diseñados pensando en las capacidades que tiene esa persona para afrontar esa exigencia, ¿no? Entonces de repente tenemos muchas cajas alrededor y tienes que llevar 100 cajas. Entonces la producción te pide eso, pero no sabemos si es humanamente posible o no. Si es posible, lo puede hacer, pero ¿con qué consecuencias? ¿No? Entonces, desde esa perspectiva nace la necesidad de estudiar el entorno en que se desenvuelve la persona para que pueda realizar sus actividades. Ahora, no solamente hablamos de un entorno físico, sino también un entorno social en el que se desempeña, ¿no? Y si hablamos no solamente del aspecto físico, sino personas con discapacidad, por ejemplo, entonces las personas con discapacidad tienen muchas barreras a su alrededor y eso finalmente interfiere directamente, no solamente en el diseño de la silla de ruedas, que es un aspecto, por ejemplo, que trabajamos muchísimo, cómo diseñar una silla de ruedas, sino también en los espacios que se necesitan para que gire, para que llegue a su casa, para que pueda sacar un plato de la cocina, para que simplemente pueda servirlo, ¿no? Todos esos valores, la ergonomía los aborda desde la perspectiva macro de la persona. El físico, que aborda aspectos biomecánicos, aspectos de antropometría, fisiológicos, porque nuestro cuerpo también tiene un límite, ¿no? Hay un momento en que nosotros corremos y nos cansamos. Es igual en el trabajo, nosotros trabajamos y llega un punto en que nos cansamos, pero la pregunta es ¿hasta qué punto es lo necesario? Todo eso puede llevar a condiciones médicas que más adelante se manifiestan en los exámenes médicos ocupacionales o inclusive en el mismo hogar, ¿no? Donde de pronto nos aparece un dolor en el brazo que no sabemos por qué y lo mantenemos con el tiempo hasta que llega a traumatología ya con una lesión instaurada, ¿no? Entonces la ergonomía justamente busca identificar todos esos factores en ese sistema en el que se desempeña la persona para buscarle soluciones. Inclusive hoy en día la ergonomía ha evolucionado y se le conoce también como factores humanos. ¿Por qué? Porque lo que se entiende es que el humano en sí es lo que interactúa en el entorno. Entonces es necesario no cambiar al humano, sino más bien el entorno se adapte a ese humano, ¿no? A esas personas. Actualmente existen muchos lugares donde se requiere mucha gente, pero no hay mucho espacio. Y un mismo espacio donde había una secretaria, por ejemplo, ponen 3. Los espacios son más pequeños, las sillas tienen que calzar para que entre 3 personas en un espacio determinado. Ergonómicamente no está bien. Así es. Y eso tiene que ver mucho, ahí podemos conversar, por ejemplo, con los 3 aspectos de la dimensión humana. Lo físico. Si tengo un espacio muy reducido, no tengo espacio para moverme. Entonces eso restringe mis movimientos y dificulta el desarrollo de la actividad, lo cual también puede afectar la productividad. En el aspecto cognitivo, si tengo una persona a mi lado, puede generar de alguna manera incomodidad, porque estoy muy cerca a la otra persona. Entonces, si genera un conflicto interno, hablamos del siguiente aspecto, el social, en donde ahora, como hay 3 personas tan juntas en un espacio tan reducido, se produce una alteración de lo que llamamos la proxémica, que es el espacio mínimo vital que necesitamos nosotros para desempeñarnos correctamente. Entonces comienzan otros factores a manifestarse, como los psicosociales, por ejemplo, u otros aspectos que alteran la dinámica grupal o la dinámica que se espera en un trabajo. Porque si no se llevan bien una de ellas, ya se malogró todo. Así es. Si es una cadena, por ejemplo, entonces puede generar una alteración completa de todo el proceso, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los call centers, las ventas, tienen a las personas tan hacinadas entre sí que la otra del costado tiene que absorber toda la energía negativa, podría decir, de la otra, o la carga mental que tiene la otra, contagiándose del otro lado y generando un conflicto psicosocial, por ejemplo. Y si tiene que haber una dinámica grupal, siempre tiene que haber en la dinámica grupal un líder, una comunicación, unas habilidades que tienen que desarrollarse entre ellos que también pueden impactar en su salud mental y en la organización propiamente del trabajo, ¿no? Cuando hablamos de ergonomía, ¿existe solamente una partecita o la puedes dividir en varios aspectos? Ambiental. Claro. En realidad, el término ergonomía significa ergos, trabajo, nomos, leyes. Esas raíces griegas nacen justamente de la palabra ergonomía, leyes del trabajo, que lo que hace es estudiar el trabajo, ¿no? Pero después con el tiempo ha ido evolucionando este concepto, por eso que ahora se llama de ergonomía y factores humanos, ¿no? Como parte. ¿Por qué? Porque no solamente está centrado en el trabajo, sino también en toda la vida de la persona, ¿no? Y eso ha provocado de que se formen diferentes corrientes de trabajo en función a las dimensiones humanas. Como dijimos, ¿no? La parte física, cognitiva y social. De esa manera nace entonces una ergonomía física, una ergonomía cognitiva y una ergonomía social o organizativa, ¿no? Que lo que hace es especializar en cada una de ellas cómo podríamos mejorar el desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, en la ergonomía cognitiva se espera que las personas tengan suficiente capacidad para procesar mucha información.
Si yo diseño un celular, por ejemplo, y le pongo muchas aplicaciones, probablemente sea muy complicado a veces llegar a ella. ¿Por qué? Porque necesito muchas ejecuciones humanas, mucha capacidad cognitiva para poder procesarlo, ¿no? Entonces eso produce que pueda generar mayores errores. Si hablamos de una máquina que tiene muchos botones y tengo muchas órdenes que seguir, puedo propiciar el error humano, que puede llegar a fatalidades inclusive, ¿no? Por eso se habla inclusive de ergonomía en el área nuclear, donde pasó con Chernobyl, por ejemplo. En ese accidente se hizo todo un estudio que tiene que ver justamente con la condición del error humano. Entonces, si hablamos de una ergonomía cognitiva, podemos centrarnos solamente en ese aspecto. En una ergonomía física, hablamos de aspectos propiamente del sistema musculoesquelético, de la fatiga muscular y todo proceso biológico, fisiológico que ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un levantamiento de cargas de forma incorrecta, puede generar dolor de espalda, puede generar técnica de fatiga. Si yo tengo que trasladar esta carga por un terreno por más de 10, 20 metros y tengo que subir escaleras, voy a necesitar energía que gastar. Y si esa energía sobrepasa mis capacidades, pues voy a generar condiciones totalmente inadecuadas que me pueden llegar también a accidentes o inclusive un problema cardíaco, fisiológico, ¿no? Y una ergonomía organizacional, que lo que estudia es a nivel macro, cómo funciona la organización de un lugar de trabajo o un entorno en donde la persona se tenga que interactuar con otras personas u otros entornos, cómo es la comunicación para poder mejorar la eficiencia de ellas y facilitar que no ocurran problemas o consecuencias, pero a nivel grupal, ¿no? Entonces, de esa manera, la IEA, que es la Asociación Internacional de Ergonomía, divide a la ergonomía, ¿no? Lógicamente, cada autor tiene también su propia nomenclatura, ¿no? Pero usualmente es así, la ergonomía física, cognitiva y organizacional. En forma bastante macro. Así es. Y algo que también yo he visto es que hay muchas cosas que no puedes cambiar. Por ejemplo, si tú tienes que barrer, hay que barrer con estilo. Y nadie barre con estilo. O sea, nadie está pues bien derechito, bien erguido. Y nadie plancha tampoco pues en este plan. ¿Ya? ¿Qué hacer en estas personas? Ponerles hay unas como camisetas que se colocan para poner la espalda recta. Agregamos algo porque no van a cambiar su forma de trabajo a veces. Sí, muy buena pregunta. En realidad, ahí nace justamente la base de la ergonomía, el análisis de la actividad. Barrer parece tan sencillo, pero tiene muchísimos componentes al entorno. Por ejemplo, comencemos con la tecnología, en este caso, la escoba en sí. ¿De qué tamaño debería ser la escoba para yo poder tener una postura correcta, por ejemplo? ¿A qué altura debería llegar? Para eso tengo que considerar las características humanas físicas, llamadas antropometría, para poder capturar cuál es la mejor altura para que sea más eficiente en el barrido, ¿no? 2. Las cerdas de la escoba. Si la escoba tiene unas cerdas que no son de un material eficiente, cada vez que yo barra voy a tener que hacer más movimientos, porque no voy a poder barrer bien. Y cada vez que haga más movimientos voy a gastar más energía. Entonces voy a alterar mi metabolismo. Si hablamos de una persona adulto mayor, si hablamos de una persona con problemas cardíacos, por ejemplo, entonces podría generarle mayor debilidad y pérdida de energía, ¿no? Lo cual es terrible para ellas, ¿no? Del otro punto de vista, el contexto, ¿dónde va a barrer? No es lo mismo barrer un salón de clases que barrer la sala, ¿no? El tamaño, el espacio en el que voy a barrer también va a generar un espacio, un contexto específico. Y la gente, ¿no?, que barre en la calle. Y por ejemplo, si lo hablamos de un aspecto laboral, que barre en la calle por 8 o 12 horas continuas, entonces estamos hablando ya de una condición que puede ir más allá de eso. Ahora, si hablamos del ambiente, que es otro contexto, entonces también veríamos el ruido que hay en la calle, la capacidad de los carros que pasan a tu costado, el poco espacio que muchas veces tienes para hacerlo. Y si hablamos de las condiciones propiamente también, la frustración de que al barrer hay otra persona atrás limpiando también. Entonces eso también tiene que estar dentro de la persona y ser claro de que va a ocurrir muchas veces eso. Entonces también tiene que estar preparado. Lo que en ergonomía llamamos conciencia de la situación, ¿no? Que hasta un cirujano la debe tener para operar, ¿no? Si un cirujano no tiene la conciencia de la situación que está sucediendo en ese momento, puede cometer muchísimos errores, ¿no? Entonces, una actividad tan simple como barrer se puede dividir en muchos aspectos y volverlo más eficiente. Entonces, a partir de eso yo podría decir, bueno, necesitas una escoba de estas cerdas para este tipo de piso, para este tipo de lugar, para que sea más eficiente. 2, necesitas una escoba que tenga un mango de determinado tamaño en función a tus necesidades, ¿no? 3, tienes que hacer un ambiente, si está muy cerrado y hay mucho polvo, tienes que abrir las ventanas para que se esparza el polvo, o si no lo vas a absorber todo, ¿no? Entonces, el análisis de la actividad parte justamente de eso, de entender todo el contexto de esa actividad para buscar justamente las sugerencias que se necesitan, ¿no? Mucha gente podría pensar que, imagínate, tú ves en la calle gente que está barriendo
Y hay gente pues de 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m, 1,70 m, hombres, mujeres, flaquitos, gorditos, quizás no se alimentan bien a veces, ¿no? Tendríamos que darle una escoba diferente a cada uno. Eso sería mucho mejor, porque si no, las consecuencias de un mal trabajo, perderíamos gente trabajando, ¿no? La gente se enfermaría y habría pues, ya no habría gente que vaya a barrer, por ejemplo. Así es. En realidad la ergonomía tampoco busca que se compre cosas específicamente para cada persona, ¿no? Imagínate un salón de clases que los estudiantes sean más altos, más bajos, y yo le tengo que comprar a cada uno un mobiliario específico, ¿no? La idea tampoco parte de ahí, sino que la idea parte de encontrar la comodidad de los usuarios. Pero la comodidad no significa darme gusto en todo, sino que también tiene que buscar un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? La productividad. Entonces, si yo genero un punto de equilibrio entre confort y productividad, entonces tengo ergonomía. Si solamente busco confort, me estoy yendo por un lado más de la comodidad. Si solamente busco productividad, me estoy buscando más en el lado del rendimiento. La ergonomía busca el equilibrio entre los dos. Entonces, si yo tuviese que buscar una escoba, por ejemplo, ideal para los que barren, tengo que analizar todas sus actividades de barrido, dónde lo van a hacer, en qué momento, en cuál, de qué tamaño son estas personas. Claro, y buscar ahí como el estándar. Y a partir de ellos hacer una investigación, utilizando estadística, métodos cualitativos, para definir entonces cuál sería la herramienta más adecuada que a la mayoría le calce correctamente y equilibre el confort con la productividad, ¿no? Eso es lo que se espera cuando hablamos de una ergonomía aplicada, digamos, al trabajo, aplicada a grandes poblaciones. Pero si hablamos de una ergonomía de necesidades específicas, sí me tengo que centrar especialmente en esa persona que lo necesita, ¿no? Si hablamos de personas con discapacidad o personas con lesiones, es probable que necesite una ergonomía de necesidad específica, ¿no? Para esa persona. Pero si hablamos de una ergonomía aplicada a nivel macro para mejorar un entorno, un contexto de trabajo, por ejemplo, sí tendría que hacer una ergonomía aplicativa al grupo, ¿no? Manuel, ¿qué opinas tú de los aditamentos que hay propaganda en la televisión? ¿No? Mucha gente que está pues, con el celular, que está caminando, que está en mala postura, te dan estos como viviríes que te hacen que te pongas derechito. ¿Eso es recomendable o mejor es ir a que evalúen qué es lo que está pasando para quitar el factor que lo está predisponiendo? En realidad, la tecnología que se crea nace justamente de una necesidad, una problemática. Esa problemática de alguna manera se ha estudiado y se busca una solución para ella, ¿no? Yo lo que acercaría es que hay muchos diseños. La ergonomía no funciona si no hay diseño. Tiene que terminar en diseño. La ergonomía no evalúa nada más, sino es la primera etapa y después tiene que ir a un diseño. Entonces, al desarrollar este tipo de tecnología, por ejemplo, está pasando a una segunda etapa, que es el diseño, ¿no? Y para ello tengo que utilizarlo en función a las necesidades que yo tengo, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, un respaldar especial, me parece perfecto, pero hay que ver si está adecuado a tus necesidades, ¿no? Porque, por ejemplo, ese respaldar me lo pongo acá y eso hace que me impulse hacia adelante y ya mis pies quedarían al aire o quedarían apoyados sobre un borde inadecuado o cambiaría la curvatura de mi espalda. Entonces, sí es necesario, previamente, antes, digamos, de elegir una tecnología, es ver si realmente o cómo va a impactar en su entorno o en su propio trabajo. Y más aún, si tiene ya una lesión. Si hay una lesión, hay una molestia que ya perdure más de 6 meses, entonces es mejor asistir a una consulta, podría ser con un terapeuta ocupacional o un ergónomo, que le ayude a hacer un análisis de sus actividades y poder ver si realmente esas tecnologías, no solamente esa, sino todo lo demás que pueda ayudar para que pueda de una manera desarrollar sus actividades bien, ¿no? Comentaba porque mucha gente no le gusta ir al médico, no le gusta que lo vea nadie, ¿no? Y todo el mundo pues ve al doctor Google y ve pues 100,000 cosas y ve pues que esto lo va a enderezar y va a estar bonito, pero su actividad habitual que lo conlleva pues al dolor va a continuar. Así es. Y quizás no le sirva y va a ser un doble gasto al final. Así es, ¿no? Y ahí volvemos nuevamente al inicio, ¿no? Si nosotros partimos por el final y no vemos el principio en todo en macro, entonces ahí viene el problema. Entonces el tip que yo diría es, para entender la ergonomía tenemos que entenderla en función a 4 puntos básicos. Primero, cómo es la relación con la tecnología, cómo es la relación con el ambiente, cómo es la relación con su organización y cómo es la relación con sus tareas. Cuando nosotros entendamos cómo interactúa en cada una de ellas, vamos a entender mejor cuáles van a ser las posibles consecuencias. Si yo, por ejemplo, solo me centro en la tecnología, necesitaré una escoba de este tamaño, ¿ok? Y no, por ejemplo, entiendo el ambiente, cuando comienzo a barrer me doy cuenta, pero acá el ambiente tiene mucha tierra y no me va a servir estas cerdas.
Entonces, si hubiera considerado antes al ambiente, hubiera podido elegir mejor la tecnología. ¿Ve? De igual manera ocurre con todo, ¿no? Si yo voy a adquirir un mobiliario para la universidad, por ejemplo, estudiantil, necesito entender de qué tamaño van a ser las personas que se van a sentar ahí, qué actividades hacen ahí, ¿no es cierto? Si van a hacer prácticas, teorías, qué esperamos que el profesor haga. De repente va a ser dinámicas grupales. Necesito que se mueva y se armen en grupos, por ejemplo, ¿no? Y no sean tan pesadas. Entonces, entender la ergonomía como un sistema, que esa es la palabra real, mejora la capacidad de poder encontrar soluciones que faciliten la vida de las personas. Pero si solamente lo vemos como un aspecto muy limitado, de repente la altura de la silla no es correcta y compro un sillón para entrar, me quedó perfecto el sillón, pero mis pies están colgando. Y al final termino con problemas de varices o problemas en puntos de apoyo de los muslos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo apoyo de pies. Y si no tengo apoyo de pies, cambia mi postura porque me voy a echar hacia atrás y finalmente termino con un problema de espalda, ¿no? Así es, todo va sumando ahí. Así es, por eso es verlo de forma integral para poder entenderlo. ¿Qué opinas de hacer ejercicios durante el trabajo? Estás sentado en la oficina, cada cuánto hay que pararse. En realidad, se confunden muchas veces los términos. Hay términos que se llaman pausas en el trabajo. Las pausas son buenas porque las pausas nos ayudan a recuperarnos. Pero una pausa es simplemente dejar de hacer lo que estamos haciendo. Eso es una pausa. Si hacemos que esta pausa se vuelva activa, es decir, que no deje de hacer nada, sino al contrario, haga algo, entonces usualmente ahí introducen ejercicios o introducen hacer otras actividades que faciliten de alguna manera ese descanso o esa pausa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las pausas se confunden con ejercicios también. Traen un gimnasio y traen todo para hacer ahí en el trabajo. Y esa es otra cosa distinta, ¿no? Los ejercicios, la gimnasia. En realidad, la pausa activa son pausas que ocurren aproximadamente por cada hora de trabajo, entre 5 o máximo 10 minutos. ¿Y por qué no más tampoco? Porque si son más, de alguna manera nuestro cuerpo no necesita tanto descanso. Nuestros músculos se recuperan la oxigenación entre 5 a 10 minutos, ¿no? A menos que sean trabajos muy forzosos. Entonces ahí probablemente la pausa tendrá que ser un poquito más amplia. Pero en trabajos regulares, usualmente por cada hora de trabajo, se espera que al menos 5 a 10 minutos se haga una pausa, que no necesariamente es activa. Es una pausa simplemente lo que hacemos, ¿no? Si estamos todo el día sentados, por ejemplo, en la computadora, al menos se espera que 5 minutos nos paremos. Claro, te paras tranquilamente, estiras las piernas. Me voy, me estiro, me preparo un café, un agua, tomo y me vuelvo a sentar, ¿no? No tengo que necesariamente hacer el estiramiento. El estiramiento puede ser bueno siempre y cuando hay trabajos que, por ejemplo, son muy estáticos. Entonces, si son 4 o 6 horas que voy a estar sentado, probablemente sí necesito un estiramiento específicamente de grupos musculares, ¿no? Si hablo de un trabajo donde tengo que levantar cargas todo el día, probablemente el descanso tenga que ser más o la pausa en función a la cantidad de veces que estoy manipulando la carga. Eso puede ser cada hora o cada 2 horas, dependiendo de qué tan dinámico es ese trabajo. Entonces, para instaurar un régimen de pausas hay que entender bien cómo funciona el trabajo. Y volvemos nuevamente al análisis de la actividad, porque de ahí parte justamente la ergonomía. Manuel, bastante interesante todo lo que estás comentando. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, en realidad la ergonomía está en nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria está justamente basada en las actividades, sino que a veces nosotros no le tomamos atención porque es algo cotidiano, ¿no? Hasta que nos duele algo. Exacto, hasta que recién digo, uy, ¿por qué me duele la espalda? Ah, es que creo que ayer porque levanté la caja que estaba en el almacén. Probablemente eso ayudó, pero te olvidaste de que estabas sentado 8 horas diarias, no te movías, ¿no? O levantabas cajas todos los días y le echas la culpa a la pobre caja de tu casa, ¿no? Entonces, en realidad, la ergonomía lo que busca es justamente identificar todas esas barreras para poder buscar facilitadores que nos ayuden a mejorar nuestra vida diaria, buscando el equilibrio entre el bienestar y la eficiencia. La eficiencia no necesariamente es dinero. La eficiencia se refiere especialmente a que tú puedas desarrollarte en tu trabajo, que puedas cumplir con tus metas, que te dignifiques como persona, que aprendas y que disfrutes lo que haces, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, ese equilibrio es el fin justamente de la ergonomía, o también llamada factores humanos. Te agradezco, Manuel, por tu presencia. Espero contar contigo en otra ocasión. Gracias por la He invitación. aprendido bastante sobre ergonomía, te juro que sí. Así que ya saben, el trabajo hay que hacerlo en forma adecuada, hay que hacer producción, pero también tenemos que estar cómodos para trabajar. Esta comodidad podría, si no está presente, dañarnos tanto físicamente, psicológicamente y requerir siempre ayuda profesional para ver qué lo está ocasionando. El trabajo tiene que ser algo que usted disfrute, no puede causar ningún tipo de daño.
Así que ya lo sabe. Nos vemos la próxima semana aquí en Tu Salud en Cayetano. Nos vemos.